Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el importante tema de calidad de servicio y vamos a hacerlo con un nuevo formato. Vamos a aplicar la técnica del debate y del contraste de ideas para conocer profundamente el tema de calidad de servicio. Para ello, tenemos hoy en nuestro programa a Carlos Fernández, quien es industriólogo de la Universidad Católica, es máster también del Centro Internacional de la Universidad Católica y tiene una experiencia muy interesante en estrategias y tácticas de mercadeo y calidad en la Telefónica Movistar. Tiene también una importante consultora que se llama Café del Éxito, que se ocupa precisamente del tema de marketing. Y tenemos también con nosotros al ingeniero Luis Gerardo Flores, quien es especialista en ingeniería de la producción de la Universidad Simón Bolívar, con estudios en la Universidad de Harvard y en la Escuela Americana de España. Hoy como les decía, vamos a tocar el tema de calidad de servicio y quisiéramos comenzar explicando qué es calidad de servicio, qué es calidad en términos generales. ¿Quién quiere comenzar? Yo puedo comenzar. Adelante. Bueno, para mí, calidad de servicio tiene que ver con cualquier interacción que tengamos con un cliente, potencial cliente o consumidor que genera o repercute en una buena experiencia para él, una experiencia positiva. Entonces, calidad de cliente tiene que ver con buena calidad de cliente desde el punto de vista que yo lo veo, porque al final tiene que repercutir en una experiencia positiva para esa persona que ya consume nuestro producto o servicio o está próximo a probarlo. Luis Gerardo Flores, ¿qué nos puedes decir en este punto? Estoy de acuerdo totalmente con mi compañero Carlos. Agregaría también que tiene que ser una experiencia que perdure en el tiempo. También podríamos decir que una buena calidad, una calidad positiva del cliente hace que sea fiel a nosotros, genera fidelidad y que generamos preferencia de compra. Que a la hora de decidir qué producto va a tomar, estemos en su top of mind y podamos ser primordialmente el producto que prefiera, producto o servicio que prefiera a la hora de elegir. Ahora bien, muchas empresas se están ganando la antipatía de los consumidores por un servicio de atención al cliente de nivel inadecuado. Las investigaciones que han realizado empresas como AXN Think Tank revelan que el 70% de los clientes que pierden las empresas provienen de una calidad de servicio inadecuada. ¿Qué pueden decirnos acerca de este punto? Por favor. Sí, al final este tema de atención al cliente se vuelve cada vez más álgido en la cultura, en el caso de nosotros de Venezuela. Particularmente pienso que sí se ha descuidado un poco este tema y antes uno, por ejemplo, llegaba a una tienda particular, a un comercio tan pequeño o grande como quisiéramos y uno decía, bueno, se nota que está el dueño de la compañía porque la atención está adecuada, es mejor, me atendieron bien. Hoy en día no necesariamente se está viendo tanto eso y eso es una de las cosas que particularmente a mí me preocupa en el caso de atención al cliente porque estamos perdiendo incluso esa cercanía y, como decía Luis Gerardo, la posibilidad de que ese cliente vuelva a mis instalaciones, compre otra vez de mi plataforma, si es que yo estoy vía online o lo que sea. Entonces, definitivamente, sí tenemos que apuntar a que ese consumidor vuelva, prefiera nuestro producto. Nosotros estamos apuntando a preferencia y a recompra. Y eso solo hoy en día, y es un gran diferenciador desde el punto de vista de negocio, es la atención al cliente, porque también llegas a un nivel donde todos los productos o mucha de la oferta que existe en el mercado se parece y el gran diferenciador probablemente que me haga moverme a mí de un lugar a otro sea la atención al cliente que estoy recibiendo. ¿Qué puedes decirnos? Totalmente de acuerdo. Creo que, y como lo dice Seth Godin, es uno de los grandes gurús de mercadeo. Ya no estamos vendiendo productos. Señores, entramos a un nuevo mercado que es el mercado de las ideas y vender una idea es lo más complicado. Ser relevante para el cliente es lo más complicado que puede existir ahorita y la única manera de poder diferenciarnos de nuestros competidores es a través de la atención al cliente, es brindándole al cliente lo que él necesita, ser sentido esa casi hiperespecialización de atención al cliente, que lo atendamos uno a uno, que nos volvamos casi
su hermano, que lo conozcamos tanto que le podamos ofrecer lo que él realmente necesita, cuando lo necesita, al precio que esté dispuesto a pagar. ¿Qué opinan ustedes de la expresión esa que se refiere a invertir la pirámide? Que en muchas corporaciones y empresas el presidente y los directivos están arriba y los consumidores están abajo. ¿Qué opinan de invertir esa pirámide? Que el cliente esté arriba y los demás al servicio del cliente. ¿Qué puedes decir? Sí, yo creo que la pirámide se invirtió, hiciéramos o no, cuando uno ve experiencia como hoy en todo lo que es la web 2.0, las redes sociales, donde tienes un cliente que probablemente tenga mucho más peso que una corporación, cosa que no pasaba hace 10 años. Tienes un caso famosísimo en los Estados Unidos, un cantante de música country se va en United Airlines, una famosa aerolínea, y le rompen la guitarra de él, su instrumento básico, esencial para hacer cualquier tipo de concierto, se lo rompen en el trayecto. Y él había hecho muchísimo énfasis que cuidado con la guitarra, y la verdad es que bueno, se la rompieron. Él escribe, y primero llama a United quejándose muchas veces, repetitivamente, le dan miles de excusas, le dan miles de opciones que al final no decantan ninguna solución para él, y definitivamente lo que hace es componer una canción donde dice, el eslogan era United rompe guitarras, era como el gran eslogan, United breaks guitars, y saca una canción tan poderosa que se vuelve viral en las redes sociales y se vuelve mucho más famoso por esa canción que por el hecho de, bueno, sus conciertos normales que él venía haciendo. Y yo creo que eso es un gran ejemplo, porque además después de un tiempo, cuando ya tenía 1 millón de visitas el video en YouTube, United lo llama y le dice, ahora sí te vamos a dar la guitarra gratis, ya es demasiado tarde, While on the ground, a passenger said from the seat behind me, my God, they're throwing guitars out there. The band and I exchanged a look, best described as terror, at the action on the tarmac, and knowing whose projectiles these would be. So before I left Chicago, I alerted 3 employees who showed complete indifference towards me. United, united, you broke my Taylor guitar. United, united, some big help you are. You broke it, you should fix it. You're liable, just admit it. I should have flown with someone else or gone by car. 'Cause United breaks guitars. When we landed in Nebraska, I confirmed what I'd suspected. Mike Taylor had been the victim of a vicious act of malice at O'Hare. And so began a year-long saga of pass the buck, don't ask me, and I'm sorry, sir, your claim can go nowhere. So do all the airlines people from New York to New Delhi, including kind Miss Earlwig, who says the final word from them is no. I've heard all your excuses, and I've chased your wild gooses, and this attitude of yours, I say, must go. Luis, ¿qué puedes decirnos? No, totalmente de acuerdo. O sea, eso arrancó hace unas décadas con la revolución de Japón, con todo el tema de la calidad total. Comenzamos a ver cómo el cliente comienza a tener el poder y arrancó luego en la pirámide de Maslow. Creo que cambió, y me traigo tus palabras, Rafael, cambió drásticamente. Ahora el cliente, la necesidad básica es casi que estar conectado, y al estar conectado, ¿qué ocurre? Tiene el poder de darle la opinión a tu marca cuando él quiere, donde quiera, y cualquier punto de contacto que tú tengas con el cliente, él te lo va a hacer saber si fue una buena o mala experiencia. Vamos a continuar comentando y contrastando ideas luego de la siguiente pausa.
Estamos de regreso en Gerencia para Todos, hoy comentando y debatiendo el tema de calidad de servicio. Tenemos con nosotros a dos especialistas, al ingeniero Carlos Fernández y al ingeniero Luis Gerardo Flores, que son especialistas en el tema de calidad y marketing. Y quisiéramos que ustedes nos sugirieran sus ideas en cuanto a las afirmaciones que tienen algunos directivos. Las investigaciones arrojan que el 80% de los ejecutivos, directores de empresas, piensan que sus empresas brindan una calidad de servicio superior. Y, por otro lado, los consumidores de esas mismas empresas, en un porcentaje que alcanza el 60%, dicen lo contrario. ¿Qué está sucediendo? Que hay esa miopía en las empresas que no son capaces de percibir el malestar que existe en sus consumidores. Bueno, Rafael, de verdad que una de las cosas que yo me preguntaría aquí, dos cosas, ¿no? Una, primera, ¿qué es la media, no? ¿Qué es la media que están viendo estos directores o que uno mismo se pone? El índice de satisfacción al cliente es una medida que tú te colocas, una barra donde tú dices, bueno, menos de esto, mi servicio no es aceptable. Bueno, a lo mejor esa miopía, como bien llamabas tú, puede estar dada en función a eso, a que los mismos directores están poniéndose una barra, directores, gerentes, dueños de pequeña empresa, dice, con tal que 2 personas que entren en mi tienda se vayan felices, eso es suficiente para mí. Entonces, midamos entonces bien qué es esa media, porque en función a eso, bueno, podemos transferir esa presión, esa cultura a nuestros empleados. Y número 2, el segundo punto es nuestros consumidores. Hemos conversado cómo esta pirámide cambió, ¿no? Y cómo ahora el cliente tiene el poder. Y eso también lleva dos consecuencias. Una responsabilidad. Nosotros como clientes nos quejamos mucho. De verdad que somos muy exigentes, pero eso también obliga a las marcas a mejorar. Yo diría que como clientes también debemos aprovechar ese espacio que nos dan las redes sociales, que al final para mí lo que va a atender es en un futuro hacer medios de atención al cliente. Realmente es donde yo voy a expresar mi incomodidad. Ya nombraste una cifra bastante impactante, 60% de los clientes, y diría que en ciertos rubros es mucho más la insatisfacción. Lo único que en Venezuela la penetración de equipos o de smartphones no es tan alta, es alta, muy alta, pero todavía tenemos un gran cantidad de personas que a lo mejor si pudieran lo hicieran y ese número a lo mejor se incrementaría. Creo que debemos enfocarnos, como directores, si tenemos esa posibilidad, en escuchar y nosotros mismos salir y vivir la experiencia de compra que puede vivir un consumidor, y ahí nos vamos a dar cuenta si ese 60% está diciendo la verdad. Y 2, como consumidores, entender cuáles son las limitantes y cuáles son las variables que tenemos en contra que hacen que a lo mejor esa empresa no pueda darte el beneficio o lo que tú pudieras esperar, porque a lo mejor tendemos a hacer el benchmark con otros países que estés esperando. Ahora, ¿qué ocurre con esa atención al cliente interna? Es decir, ¿qué pasa en organizaciones cuando nos estamos haciendo muchísimo foco en qué está sucediendo el consumidor, está contento o no, la satisfacción es alta o es baja? Cuando miro puertas adentro y tengo un personal, unos colaboradores insatisfechos. O sea, es una utopía pensar que mi cliente final va a recibir un buen servicio si desde adentro no estoy construyendo una buena base de consumidores y consumidores como mi marca, como personas que están dentro de mi compañía, fieles. Esos son los primeros fans que yo me tengo que ganar. Y es lo que se habla hoy en día de endomarketing. O sea, ¿cómo hago yo para hacer fans y que los colaboradores que están dentro de mi compañía amen la marca? Porque entonces ahí es donde viene un efecto de bola de nieve. Si yo no hago un trabajo adentro con mis empleados, la verdad que es muy difícil que ellos repercuta esa buena atención en el cliente final. Y eso es una de las cosas que los directores probablemente se estén perdiendo. Hay que salir a la calle, sí, y hay que también salir a los pasillos. O sea, no podemos estar pendientes únicamente del resultado, del profit, si no estamos viendo cómo es la atención al cliente de forma interna. También, en opinión de muchos especialistas, en esta investigación que hace aquí en Think Tank, demuestran que la mayoría de los consumidores comparten ahora la información, pero sobre todo la negativa, con sus familiares, con sus amigos, con sus relacionados, y esto genera también que esa corriente negativa se viralice, se maximice. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? El tema, por ejemplo, de Twitter es un instrumento hasta de catarsis. Es decir, definitivamente cuando yo tengo la posibilidad de hacer público a mi círculo de influencia que me fue mal en un sitio, probablemente muchas personas lo hagan. Ahora,
Yo sí creo que definitivamente la gente también comparte su buena historia, pero es mucho más fácil identificar la negativa. Yo creo que hoy en día lo que hemos migrado es hablar de la negativa por los medios donde yo puedo ser un autoparlante y que le llegue a muchísimas personas, y las positivas las estoy dejando para mi círculo en frente a frente. ¿Okay? Cuando estoy frente a mis amigos, cuento la experiencia. Ahora, lo que sí tiene que haber el reto de parte de las compañías es que ese efecto para que alguien hable bien tiene que ser wow, o sea, tiene que ser impactante, no puede ser lo que yo esperaba recibir allí. Si es exactamente lo que yo esperaba recibir allí, no va a generar ningún efecto wow, probablemente no se lo cuente a nadie. Ahora, si está un poquito por debajo de lo que yo esperaba, probablemente el Twitter sea un detonante que yo utilice para eso, un botón que yo oprima para definitivamente hacérselo saber a muchas personas. Luis Gerardo, ¿qué puedes agregar? Realmente yo estoy convencido que aquí a unos años van a nacer una nueva profesión, va a ser el psicólogo de Twitter, el psicólogo de las redes sociales. Hace personas como cada uno de nosotros adopta una personalidad por cada red social que sale. Entonces Twitter es hoy, Venezuela tiene una gran porcentaje de usuarios de Twitter son de Venezuela y lo usamos ciertamente para quejarnos. Aquí yo lo que invito, y me he dado cuenta en los estudios que he visto, que he podido estar presente, Venezuela, las empresas en Venezuela tienen muy poco o se preocupan muy poco por la experiencia post-compra. Nosotros como empresa debemos siempre atender y brindarle esa posibilidad y no decir, bueno, es que Twitter me habla lo malo, pero te pregunto a ti como empresa, ¿qué haces tú? ¿Qué plataforma brindas tú? ¿O qué estás haciendo por esas mismas redes sociales para que el consumidor pueda medir su grado de satisfacción? Como él te escribe y te dice qué bien está. Él no te va a escribir qué bien está, pero a lo mejor si tú escribes, y como dice Carlos, ese efecto wow, algo tan viralizador, algo tan potente para que le dé un me gusta, para que él le dé me gusta, un like, ya tú por ahí sabes que le está gustando. Pero claro, si tienes, y eso es lo que estaba hablando anteriormente, ya tiene el poder, si él puede mostrar su angustia, su descontento, su insatisfacción contigo de alguna manera, pues lo va a usar, y creo que esa es la nueva herramienta que vino a dar las redes sociales de empoderar a los clientes, de tener un voto y entrar directamente al oído del CEO que antes ni se imaginaba, ¿no? Muchas gracias por ese comentario, Luis Gerardo. Vamos a continuar Gerencia para Todos luego de la siguiente pausa. Estamos de regreso en Gerencia para Todos, hoy debatiendo el importante tema de calidad de servicio. Nos acompañan dos especialistas, el industriólogo Carlos Fernández y el ingeniero Luis Gerardo Flores. Y vamos a entrar un poquito en lo más específico, las experiencias que tienen los consumidores, por ejemplo, en lo relativo a los CRM y los call centers. ¿Realmente funcionan? Mucha gente se queja de que estos centros realmente pasean a los consumidores a través de toda la organización, los hacen esperar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ustedes consideran que son útiles? ¿Están realmente realizando su misión? Sí, yo particularmente creo que cuando tú como empresa te planteas que el core de tu negocio tiene que ser la experiencia de atención al cliente, un call center no lo puedes tercerizar. O sea, eso tiene que formar parte de la cultura de tu empresa. Y hay una empresa americana que lo hizo, que fue Zappos, una empresa dedicada a la venta online de zapatos. Y ellos básicamente dijeron, tenemos que mudar nuestro call center de San Francisco a Las Vegas. Y en Las Vegas, ¿qué hicieron? Las mismas personas que estaban en San Francisco les propusieron mudarse a Las Vegas y el 77% de las personas más o menos se fue. ¿Por qué? Porque habían dos componentes importantes. El enfoque en el cliente, pero había cultura de que tenía que ser el cliente el centro de todo. Y aquí entonces es esa experiencia, o sea, si el core de tu negocio no es atender al cliente, probablemente esa tercerización por un tema de costos y una cantidad de variables puede ser rentable y te puede servir. Ahora, cuando es el foco, desde mi punto de vista, no deberías tú tercerizar un call center. Que funcione o no, probablemente tiene que ver otras variables, como que le des autonomía a esa persona, que esa persona, probablemente una de las cosas que hace esta empresa es no darle un discurso estereotipado ni acartonado a ninguno de los representantes de atención al cliente, sino simplemente, oye, que sean genuinos con ese cliente. Y incluso muchos de esos representantes han verbalizado que
La llamada más larga que han tenido ha sido de 10 horas hablando con un cliente. 10 horas dedicado, cuando normalmente la métrica que le ponen a esta gente, mientras más clientes atiendan, mejor te va a ir y te voy a recompensar mejor. Y el cliente lo que quiere es alguien que lo escuche, porque además una de las herramientas de mercadeo, de branding más poderosa es el teléfono. Porque yo saco un comercial de televisión, una valla que puede durar la gente viéndola 30 segundos y no es tan poderoso como una llamada de 5 minutos, 10 minutos o 2 minutos. Eso es mucho más importante y genera mucha mejor percepción en ese cliente final. Luis Gerardo, ¿qué nos dices? Sí, empresas, y se ve muchísimo con las empresas de e-learning. Por ejemplo, hay empresas de que te aprendes inglés a través de una plataforma en el cual te acompañan. Tú sientes como estas personas a través de un call center que es el core de su empresa, porque no tiene ni siquiera tienda física donde tú puedas ir y asistir porque rompen el modelo. Entienden como un call center es la única pata casi que tienen de contacto con el cliente, más allá de la página web y todas sus redes sociales. ¿Cómo te atienden? No siendo ellos y estando distribuidos para atenderte 24 horas en todas partes del mundo, a través de la cultura, a través de ese endomarketing que mencionaba Carlos, podemos lograrlo. Yo quería agregar también, tu pregunta hablabas también de CRM, sí, y hablabas del call center. CRM agregaría al punto de Carlos. También entender al cliente va mucho más allá de saber qué es lo que hace. Hoy en día se está hablando de muchísimas tendencias. Por ejemplo, algo que se está viendo actualmente es la Big Data. Tener tanta información del cliente, ¿qué haces con eso? Entonces, ¿cómo transformamos esto para beneficio de él? Amazon es el claro ejemplo de esto. Cómo a través de 4 o 5 búsquedas o compras que tú hagas, te puede decir, a lo mejor tú prefieras un artículo que no tiene que ver de tus 5 últimas compras, pero tú dices, wow, sí, me hacía falta este lápiz y yo había comprado anteriormente, no sé, un caucho. Y tú dices, ¿cómo saber, cómo ese sin preguntarme, yo puedo conocer qué quiere el cliente? La gran pregunta y la gran duda que se queda aquí abierta en tema del CRM y de la Big Data es, nosotros estamos dispuestos a dar toda la data para que podamos ser publicitados. Ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora como marca, de averiguar, pero siempre podemos externalizar o quedarnos con la información de los clientes. La idea es cómo lo conocemos más para atenderlos. Todos estos puntos de contacto que tenemos con el cliente se tienen que transformar en beneficios para él. Y cuando pensamos siempre en el cliente, todos estos puntos de contacto son soluciones. Es muy importante también examinar la idea sobre qué es lo realmente importante. Por ejemplo, las inversiones en tecnología o las inversiones en la gente. ¿Cuáles son las consideraciones de ustedes en este sentido? Yo creo que jamás puedes divorciar la tecnología de la gente. Creo que entramos en una era donde a lo mejor un entorno social, político de cualquier región puede obligarte a decir, mira, no necesito tener más gente y voy a migrar a lo tecnológico. Creo que el craso error aquí es olvidarte siempre de la persona que viene a consumir, que la persona que viene a comprar. No podemos invertir en tecnología si nuestro cliente interno no está satisfecho y no está capacitado. Al final una máquina solo es una parte del proceso. ¿Quién va a entender los resultados? ¿Quién va a entender esa interacción? Son las personas. Tenemos que capacitar a las personas principalmente porque ellas son las que ponen a funcionar la tecnología. Y luego que la tecnología sirva como plataforma en esa experiencia que yo decía post-compra y pre-compra y durante la compra te sirva de apoyo para que el cliente se sienta atendido como su casa, como la marca tuya es lo que Kevin Roberts llamaba Love Mark. Cuando tú eres la Love Mark de esa persona, te vuelves la persona más importante. Si la tecnología inviertes en ella para tratarte de ser el cliente y las personas están capacitadas para lograrlo, creo que es la combinación perfecta. Carlos. Yo creo que no solo se trata de capacitar, creo que se trata de darle a la gente, darle a entender cuál es el propósito de esa persona en ese momento de su vida en esa organización. Cuando él, y eso es un paso más atrás, cuando él entiende eso y es capaz de decir, bueno, hoy en día yo tengo, por ejemplo, un call center o puedo tener una base de empleados que son jóvenes, que están de paso, que están mientras se gradúan o mientras encuentran un trabajo o mientras algo, y tú le dices, bueno, tu propósito en este momento en esta compañía es esto y por esto, y porque se preocupó por entenderlo, porque nuevamente siempre estamos pensando en ese consumidor final, pero entender primero por casa y decirle, bueno, yo creo que este es el propósito que te pueda sumar a ti la compañía en este momento de tu vida. Él va a estar mucho más dispuesto a entrenarse en cualquier máquina que venga a sumar probablemente mejores procesos y mejores resultados que repercuten en el cliente. Pero nuevamente vuelvo con el punto de entender y darle a entender a la persona el propósito que cumple en una compañía y en su rol específico. Agregaría, Daniel Pink, uno de los grandes autores y conocedores y estudiosos de la motivación, decía que las personas tienen tres cosas que tú tienes por las cuales se motivan. Número 1, la autonomía. Número 2, el propósito por el que lo hace.
Y el número 3, la maestría. Creo que cuando tú combinas, le das a un colaborador, a esa persona entiende lo que mencionaba Carlos, le da el propósito, el por qué está haciendo lo que está haciendo, la autonomía para que él sepa y sea capaz de resolver sus propios problemas, y la maestría, que tú le brindes la capacitación para que él sepa y tenga las herramientas suficientes para tener esa autonomía, vamos a sacar el máximo potencial de una empresa. Finalmente, para concluir la primera parte de este debate, quisiera que en un minuto me indicaran las recomendaciones que pueden hacerle a un empresario, a un emprendedor, a un trabajador para elevar la calidad de servicio, para que los clientes, los consumidores tengan una experiencia plena de satisfacción. Por favor, Carlos. Si estamos hablando de un emprendedor y estás empezando a construir tu negocio, una de las primeras cosas que puedes hacer es comenzar por un buen reclutamiento. ¿Okay? Si empiezas a meter personas porque quieres que el negocio crezca y definitivamente esa gente no tiene el perfil para estar en el lugar correcto, esa persona en el tiempo va a repercutir nuevamente en los resultados finales del negocio, vas a tener que salir de esa persona, te vas a botear, etc. En caso de emprendedor, comenzar por reclutamiento. En caso de la empresa, definitivamente hay que entender nuevamente esos estudios grandes de mercado que se hacen al consumidor. Hay estudios hoy en día que son internos y entender, más allá de las encuestas de clima tradicionales, entender un poquito más dónde está parada la gente, cuáles pueden ser los ruidos que están sonando y qué definitivamente les hace sentido y qué no. Ken Robinson, un exministro de Educación en Inglaterra, decía, tienes que buscar a que la gente consiga la pasión y aquello que es bueno para hacer esa actividad en la que es bueno realmente haciendo. Cuando tú combinas esas dos cosas es lo que llama que esa persona se encuentre en su elemento. Si logramos en la buena medida que muchas personas estén en su elemento en una compañía, los resultados van a venir por sí mismos. Luis Gerardo, en un minuto. Mi recomendación sería, antes de ser vendedor de producto, también eres consumidor. Cuando te pones en los zapatos del consumidor, puedes entender cómo viven tu producto, cómo viven la experiencia de compra, cómo viven esa experiencia de servicio, puedes ver oportunidades de negocio. Entendamos siempre que ya no estamos vendiendo productos, señores, estamos vendiendo ideas. Y cuando vendemos ideas es ¿qué hay para mí? ¿Por qué yo te tengo que comprar a ti y no me tengo que ir al establo de al lado? Esa sería mi recomendación. ¿Qué le estás brindando tú adicional a tu cliente para que se quede contigo y no se vaya a tu competencia? Bueno, muchísimas gracias al industriólogo Carlos Fernández y al ingeniero Luis Gerardo Flores por estar aquí en Gerencia para Todos y compartir con nosotros esta interesante experiencia de la calidad de servicio. Vamos a continuar en un segundo programa tocando este importante tema. Amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos.